Se ve interesante, ¿eh? Hola compañeros amantes del anime viejito y no tan viejito. Bienvenidos otra vez a las grabaciones del coleccionista, el canal donde nos gusta coleccionar animaciones interesantes. Y hoy toca hablar de la que es quizás la ova más desconocida de este canal hasta ahora, y que muy posiblemente seguirá siéndolo durante un buen rato. Download Devil's Circuit. Si ese nombre te suena, déjame decirte que eres un conocedor y me quito el sombrero ante ti. Si no te suena de nada, no te preocupes, a mí tampoco me sonaba. Y es que esta ova es extremadamente desconocida, a tal punto que solo pude encontrar 3 páginas para verla, y subtitulada solo en inglés. Esta ova es de 1992 y fue hecha por Estudio Madhouse, bajo la dirección de un tipo que simplemente se hacía llamar Rintaro, que también trabajó en Metrópolis de 2001, y con un guión del mismo Rintaro y de Yoshiyuki Suga, que también trabajó como guionista en algunos capítulos de Caballeros del Zodiaco, o Saint Seiya como lo quieras llamar. Al contrario de lo que pueda sugerir el ending, no está basada en un manga, pero tampoco es una historia original. Se podría decir que es una de 3 adaptaciones que tuvo una novela de 1990 llamada Circuit of the Demon. Esta ova, según lo que pude encontrar, posiblemente fue parte de una estrategia de publicidad para la novela y un posible manga, y eso junto a los 2 videojuegos para PC Engine que salieron inspirados en la misma novela. La cosa para que acabara siendo tan desconocida es que la novela no salió de Japón. Los 2 videojuegos salieron para una consola que, si bien tuvo muchos juegos, se quedó casi exclusivamente en Japón. Así que el universo de Download Devil's Circuit no tuvo alcance fuera de su país de origen. Esta ova es sencilla, pero tiene mucho carisma y un estilo muy peculiar. Es un cyberpunk con una esencia muy diferente a lo típico que se suele ver en este género, y eso la hace resaltar aún siendo tan desconocida como lo es. Así que no demos rodeos, hablemos de un anime, hablemos de Download Devil's Circuit. Normalmente no resumo la historia de los animes de los que hablo, pero como esta ova es bastante desconocida y solo está en inglés, creo que voy a hacer una excepción, pero eso sí, sin entrar en muchos detalles. Nuestro protagonista es Shido, un joven monje budista que se encarga del templo que heredó de su tío, pero no es un monje común y corriente, también es un super hacker y un mujeriego. No maneja el templo solo y recibe la ayuda de su amiga de la infancia, Yoko, que también trabaja como enfermera en la clínica de su padre. La cosa es que en su ciudad empiezan a ocurrir una serie de muertes extrañas, en las que las víctimas siempre son personas jóvenes que se pusieron un nuevo modelo de casco cibernético. Y mientras esto ocurre, Shido se obsesiona con una bailarina exótica llamada Namijo, quien, en una de sus presentaciones, muestra cierto interés en él. Y esa misma noche se encuentran con una banda de moteros que le advierten a Shido sobre la mujer. Si se junta con ella, se meterá en problemas. Nuestro protagonista sigue saliendo con ella, y conforme la historia avanza, Namijo acaba desapareciendo de la nada, y Shido la busca, para terminar descubriendo que ella es algo más que una simple bailarina. Y en este proceso resulta que la banda de moteros conocía a una de las víctimas y estaban investigando qué ocurría. Así, Shido se les une para descubrir el motivo de las muertes. Queda bastante claro que esta es una historia de ciencia ficción y misterio a lo cyberpunk, pero es una con un estilo bastante peculiar.
En este canal ya hemos hablado de obras de estos géneros, véase Black Magic M66 o Cyber City Oedo. Lo que hace especial a Download Devil's Circuit es su carisma. Toda la OVA tiene un estilo, por decirlo de una forma, más caricaturesco, tanto en el diseño de los personajes como en los escenarios. Y optar por este estilo le abre la puerta a tener una personalidad bastante original dentro de su género. Y es que mientras que la mayoría de historias del género cyberpunk se van por un lado en el que buscan una mayor seriedad, Download se va por el lado contrario, con un estilo que busca ser más divertido, algo más parecido a lo que esperaríamos ver en una historia de comedia, y no en un misterio de ciencia ficción. Esta OVA hace un buen balance entre lo serio y lo cómico. Tiene una inclinación por la comedia bastante clara, y se nota desde el momento que vemos que el protagonista es un monje mujeriego que se queda dormido en las ceremonias. Sin embargo, eso no interfiere con la historia. La OVA sabe crear un misterio desde el inicio, y de hecho, la primera escena que vemos es con una de las víctimas del casco que ya mencioné antes, y va dirigida a generar suspenso y también a dar una especie de shock inicial. De ese modo, la OVA consigue que, aún con su toque cómico, tomemos medianamente en serio la historia que nos plantea. Pero ya hablaré de la historia en la siguiente parte del vídeo. El carisma de esta OVA yace en su animación y en su estilo de dibujo. Pero para hablar de la animación en esta OVA, primero tenemos que hablar de Squash and Stretch y de Smear Frames. La información la saqué de estos dos canales aparte de investigar en Google. Voy a tratar de explicarlo de forma resumida, así que si quieres verlo completo, voy a dejar los videos en la descripción. Squash and Stretch es un principio de la animación que se podría decir consiste en aplastar y estirar a los objetos o los personajes para darle dinamismo y credibilidad a la animación, hacerla ver más orgánica y menos mecánica. Por el lado de los Smear Frames consiste en, podría decirse, deformar a los personajes de modo que se pueda simular un movimiento rápido, imitando un efecto que en la vida real se llama desenfoque por movimiento. Así se logra crear la ilusión de un movimiento rápido consumiendo menos recursos. Un estudio de animación que actualmente usa mucho estas técnicas es el estudio Trigger, en series como Little Witch Academia, Kill la Kill y Cyberpunk Edge Runners. La cosa con esta OVA es cómo combina esas técnicas con su estilo de dibujo para crear una personalidad propia. Igual que las obras de Studio Trigger, esta OVA tiene un estilo más alejado del realismo, que se acerca más a ser algo caricaturesco, y ese aspecto hace que estas técnicas de animación le queden perfectas, creando algo más llamativo y dinámico. Eso, junto a la forma en que están dibujados los fondos, hace que la OVA tenga un encanto original, diferente a lo que se suele ver en el género cyberpunk, que opta por el aspecto serio y realista. Aquí nos vamos más por una estética relajada y divertida, pero que sabe reflejar la esencia del género. Consigue plasmar ese mundo de ciencia ficción distópico. El único problema que tiene es que la animación es un poco limitada, pero sabe sobrellevar esa desventaja. Con limitada no me refiero a que sea mala, me refiero a que hay muchos elementos que no están animados. Los personajes de relleno que se ven en varias escenas son completamente estáticos, los fondos tienen muy poca animación o no tienen ninguna, y tienen poco detalle o directamente son colores planos. La cosa es que la OVA sabe darles un toque de simpatía. Crea composiciones usando perspectivas y ángulos diferentes que hacen que las escenas sean más interesantes de ver, aunque los fondos sean estáticos y con poco detalle. Además, la forma en que usa las luces y el color
hace que logre crear una atmósfera aunque solo use colores planos de fondo. El diseño y las técnicas de animación también ayudan mucho a la OVA a sobrellevar esas limitaciones, dándole cierto estilo particular. Para acabar con esta parte del vídeo, quiero hablar un poco de la comedia. La OVA se inclina bastante por lo cómico, y teniendo en cuenta que el protagonista es el arquetipo de pervertido, algunos de los chistes van por ese lado, pero la OVA no se excede, no es el festival del fanservice, aunque sí tiene un poco, sobre todo en las escenas de baile de Namijo. Y el tipo de humor que maneja es más físico y así aprovecha la animación elástica que tiene, y estas dos cosas van perfectas de la mano. Es una OVA que hasta cierto nivel sabe cómo ser seria y equilibra muy bien la historia y la comedia, y esto al final hace que tenga un estilo de ciencia ficción algo más carismático. Devil's Circuit tiene una personalidad bastante propia y que es muy diferente a la de la mayoría de obras de su mismo género. Pero eso no le impide hacerle honor al cyberpunk. Aún con la comedia y el estilo de dibujo y animación más caricaturesco que tiene, sabe ponerse oscura. La historia plantea la existencia de algo llamado Deathmail, una especie de mensaje encriptado que provoca que la persona que lo reciba enloquezca, como una especie de lavado de cerebro, y es un concepto bastante perturbador. Además, la OVA sabe adaptar su estilo para mostrar lo oscuro que puede ser este mundo, dejando de lado esa animación tan elástica y optando por algo más rígido, para las escenas en las que vemos el efecto del Deathmail en las personas, y esto le acaba dando más seriedad a esas escenas. La historia de esta OVA es muy simple e incluso un poco cliché, pero la desarrolla bastante bien. Desde el inicio, la OVA captura el interés con esa primera escena tensa y con algunos toques de surrealismo, y el no tener contexto de nada hace que genere más intriga, cosa que se mantiene a lo largo de la historia al ir mostrándonos detalles y más cosas que van desarrollando el misterio de los Deathmails, que si bien no es extremadamente complejo, la OVA lo maneja de buena manera. Es una historia sencilla y en su mayoría bien hilada, pero no se salva de tener un par de problemas. No es una obra maestra de la narrativa, eso está claro, pero la historia está bien estructurada y sigue un desarrollo que se siente orgánico, aunque, como ya dije, eso no hace que deje de tener un par de problemas. Por un lado, los personajes y las situaciones se presentan y desarrollan de un modo que acaba siendo satisfactorio, en el sentido de darnos una historia convincente en su desarrollo, eso dentro de la simpleza de la misma historia. Pero por otro lado, esa misma simpleza hace que algunas situaciones puedan parecer salidas de la nada o que no se les da el suficiente desarrollo. También tiene el problema de dejar de lado a algunos personajes, como la amiga de Shido, Yoko, que al inicio, por su relación con Shido, parece que será importante, pero luego es dejada de lado. Lo mismo con el personaje de Namijo, aunque es importante durante la historia, no participa en el clímax final. Al inicio maneja un buen ritmo en la historia y sabe mantener un balance entre la comedia y la seriedad. Los problemas que menciono se hacen presentes ya casi al final de la OVA. Esto puede ser porque la OVA dura 47 minutos. Si durara una hora o un poco más, tendría tiempo suficiente para desarrollar toda su historia. Y otro problema es que la historia tarda un poco en arrancar.
Todos los primeros 15 minutos son prácticamente una introducción en una ova que dura poco más de 40. A eso se le suma el tener que equilibrar la comedia con el desarrollo de la misma historia, cosa que hace muy bien durante casi toda la ova, pero al final se siente que empieza a correr un poco para resolver las cosas que planteó a lo largo de la historia. Ya que no hay mucho que decir sobre la historia de la ova porque es bastante sencilla, quise agregar esto como un extra. Esta ova fue animada por Estudio Madhouse, pero la marca que aparece al inicio es Neck Avenue, una empresa que era una compañía discográfica pero que acabó involucrándose en el mundo de los videojuegos y que fue la productora de esta ova, encargándole su animación a Madhouse. El asunto es que este anime muy posiblemente fue una forma de promocionar la novela Circuit of the Demon, publicada por Shoensha en 1990, y los videojuegos Download de 1990 y Download 2 de 1991, desarrollados por Neck Avenue para la PC Engine. De la novela solo pude encontrar el scan de una revista, promocionándola junto a los juegos y la ova, y en la que solo se ve lo que parece la portada de la misma novela. Pero con los videojuegos de PC Engine fue otra historia. El PC Engine fue una consola de videojuegos con un sistema de 8 bits, pero con un chip gráfico de 16 bits, lanzada en 1987, sobre todo en Japón y un poco en Estados Unidos y en Europa. En Japón llegó a tener bastante éxito, superando a la Famicom de Nintendo, pero comenzó a decaer cuando aparecieron la Mega Drive en 1989 y la Super Nintendo en 1990, ambas consolas con un sistema de 16 bits, superiores a los 8 bits de la PC Engine. La consola se puede emular actualmente, así que sus juegos aún se pueden encontrar. Claro, la mayoría solo en japonés y algunos traducidos al inglés. Pude encontrar videos de los juegos en los que se inspira la ova, que son los que ves ahora. No se entiende nada de la historia, pero por lo que se ve eran bastante diferentes al anime, con un tono más serio e incluso los personajes eran diferentes. El primer juego, Download, salió en un formato llamado HU Card, que eran juegos contenidos en tarjetas del tamaño de una tarjeta de crédito que se insertaban en la consola. El gameplay era el de un juego estilo matamarcianos con avance lateral, y tenía escenas de video entre comillas, pero que solo eran sprites de los personajes con algo de animación y textos de diálogo con alguna musiquilla de fondo. El segundo juego, Download 2, salió en formato de CD-ROM para un accesorio, el CD-ROM System, que le permitía a la consola reproducir juegos en ese formato. El gameplay era el mismo, pero los fragmentos de video tenían más animación, música con mejor calidad e incluso tenían voces gracias a que el CD-ROM tenía más espacio de almacenamiento. Como dije, no pude encontrar nada de la novela, así que no puedo decir qué tanto se le parece el anime. Pero con los juegos, aunque la historia no se entiende, se nota que son bastante diferentes y que el anime, en lugar de solo adaptar lo que ya había, quiso tomar su propio camino. Download Devil's Circuit es una ova bastante peculiar que se sale del esquema típico del género cyberpunk para crear su propio esquema, y al final, con las limitaciones y los problemas que tiene, le sale bastante bien. No es una obra maestra, pero es bastante divertida y merece mucho la pena. Bueno compañeros, el guión dice que ya llegamos al final, así que solo me queda decir gracias por haber llegado hasta aquí.
Y si dejas un like y compartes esto con alguien a quien pueda interesarle, me ayudarías mucho. Y puedes sentirte libre de dejar un comentario diciendo qué te pareció o recomendando alguna obra que podamos agregar a esta colección para hacerla crecer un poco más. Por mi parte, solo me queda decir adiós.